¡Ey! Ya hemos llegado. Somos Lobo. y Sardu. Bueno. Corte, no sé qué. Plaqueta, toma 4. Bueno, chavales, estamos aquí en nuestro primer vídeo. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues como primer vídeo hemos decidido hacer... ¡Street FIFA! No. No. Enseña el rabo. Y vamos a hacer el reto de los acentos, que consiste en No me decir digas. acentos. Hacer acentos. Apúntalo, Estaba pensando. apúntalo. Apúntalo, lo apunto. Y hemos cogido varios acentos y los hemos metido aquí. En el gorro ¿Vale? de macarra que en tiene. un gorro. En un gorro. Aquí hay De papelitos. los Yankees, no sé qué. ¿Oídos? De los Knicks. ¿Ven? Con varios acentos. Y lo que vamos a hacer es, el uno al otro, vamos a contar chistes. Chistes que pues vamos a ir viendo en internet. No está nada preparado, porque así somos nosotros. Ah, no, la pela todo. Pero con el acento que salga. Lo siento, estoy nerviosa. Con el acento que salga. Y a ver qué sale. Seguro que sale algo guay. A ver si. Seguro, bueno, yo he puesto la cabeza. Pues empezamos. ¡Ay! Luego se corta. Bueno, me presento como mano inocente. O sea, que Vale. yo cojo el puto papel. Bueno, vamos a empezar ya. Quieto. Y la mano inocente va a ser aquí, Sardu. Pues ya sabes, coge un ¡Qué papelito nervios! y dale. Que fluya la magia. Y el ganador de Oscar Goes to... ¿Al revés? Argentino. ¡Ah, argentino! ¡Jo, Messi! Oh, Messi, sí. Vale. Messi. Esto es muy fácil. O sea, él me va a tener que contar un chiste, ¿vale? Con ese acento. Y luego me tocará a mí, con el acento que salga, y así Así, sucesivamente. de esa también. Así hasta que se acaben los O acentos. sea, ahora he sacado yo y ¿quién hace el chiste? Tú, Que a mí tampoco me ha quedado muy Me lo claro. tienes que contar. Para que veáis la preparación. ¡Pam! Elige tú un chiste de aquí y me lo cuentas. Con el acento argentino. No, ya, claro. Son un poco largos, ¿no? Como mi vamos a ver. Actor con un tic. Venga, A ver. Brra, brra. Brra, brra. Vamos a ver. Este che, la verdad es que un tic va a hacerse unas pruebas para la tele. No, un tic. Un tic va a hacerse unas pruebas para la televisión y tiene un tic nervioso que le hace guiñar un ojo continuamente. Y pero che, boludo, ¿cómo quiere que le contratemos así? Dice, no, si se me pasa con una aspirina, espere, que tengo por aquí en el bolsillo. El tío se hurga los bolsillos intentando encontrar las aspirinas, saca cajas de preservativos de 10, de 15, de 20, de toda la marca posible. Este tío es como yo. Tío, a lo mejor no se entera del chiste porque soy de La Pampa, Argentina, soy muy cerrado de pueblo. Parece que a usted le va bien con las mujeres, ¿eh? Dice, ¿qué va? Si digo menos que nadie. Menos que Juanqui. Menos que Lobo, no sé qué. Y entonces todo esto, dice, ¿ha probado usted alguna vez entrar a una farmacia y pedir una caja de aspirina guiñando un ojo? ¡Qué chiste más malo! No sé qué. La verdad es que, a ver si va claro, el chiste es que como el hombre va guiñando el ojo, se lo pasa con una aspirina, entonces va a una farmacia, va a comprar aspirina y acaba comprando preservativo porque como va guiñando el ojo parece que quiere follar, entonces digo, que quiere frungir o juntar el pelo, lo que sea. Vale, ahora pues como me ¿Sigo toca yo? hacer a mi acento, pues... Lo sacas tú, ¿no? Claro, lo saco yo. A A ver si yo cuento... Bueno, ya verás, me va a tocar el acento más chungo. Parezco uno de estos matas, ¿no? ¿Ya? Sí. Vale. Tío. Por favor. Un redoble de algo, ¿no? Un redoble. ¿Así te gusta? Me encanta. ¡Chino! Eso ¡Chino! Lo pone aquí, Eso es. Lo pone aquí. Pizzo, No se verá, pero pone ¡Chino! El argentino estaba aquí, mira, pues si no lo quieres saber. Pone argentino, no se ve, no enfoca. Es la luz, es la luz. Ay, argentino. Qué plano más bonito. Vale. Pues ahora Argentino. voy a contarle yo un chiste En chino. en chino. Pero en chino, Mira, comercial de alto nivel. nunca mejor para ser un chino. Como un chino, exactamente. Vale. Aquí por nuestro barrio hay muchos. ¿Sí?
Os damos una idea de dónde vivimos. Averiguar. Chinatown. Va. Un individuo se presenta en un clan de almacenes para buscar trabajo de vendedor. ¿Es usted buen vendedor? De primera te dice. Tendré que hacerle previamente unas pruebas. Lo que usted considere. De momento lo pondré en la selección de ferretería. Vale, está rapeando. Está rapeando, tú estás ahí. De momento la sesión de ferretería. De momento. ¿Me está yendo el dominicano? No, ¿se pone qué? De momento lo pondré en la selección. Ah, esto ya lo he dicho. Al tío lo pasan a la selección de ferretería. Al día siguiente todo vendido, incluidos los mostradores y la caja registradora. Usted se ha pasado un poco, ¿eh? Sí, es que cuando me pongo a vender me animo, ¿sabes? Ahora lo pondré en la selección de sastrería. Si me vende este traje queda usted admitido. El traje tenía delito. La chaqueta era verde con las mangas amarillas. El pantalón rojo con lunares negros. Al día siguiente el traje vendido. ¿Se lo habrá vendido a un familiar? No, a un cliente. ¿A un cliente? ¿Y qué le dijo el cliente? ¿Muyallo? Eso es un chile de Canarias. El cliente no dijo nada. Eso sí, su perro Lazarillo me quería morder. No entiendo chiste. ¿No entiendes? No. Joder, porque le ha vendido un vestido, bueno, un traje súper feo, pero porque era ciego el dueño. Vale, pues... A ver si los próximos chistes... Me toca. Se nota que no están preparados los chistes, porque si no, no habríamos cogido algo tan ortopédicos como estos. Pero es una crisis, tío, sí. Ah, no. Ah, pero sí, claro. Que sí, que sí. La- ¡Ja! Uy, se me ha caído. Ojo, que se viene. Enseña a cámara. Inglés. Inglés. No se ve, inglés. Bueno, confiar en nosotros. Inglés, esto parece que ha venido Dios a verle, mira. Inglés, mi mejor virtud en inglés. Elige chiste. Elijo chiste. Atención, voy a proceder a elegir chiste. El instalador del armario. Tengo que practicar un poco porque no me acuerdo cómo se hacía el... Despacito. Es verdad, soy Justin Bieber. Pasado el metro y brum, brum. Pasa el metro y brum, brum, el armario. Parezco un poco china, Brum, brum. Brum, brum, pone brum, brum. Finalmente, el técnico le dice a la señora: mire, lo armaré otra vez. Me meteré dentro y cuando pase el metro, desde dentro, veré mejor por dónde está el problema. O sea, que se va a meter dentro del armario. Lo arma, se mete dentro y en aquel momento llega el marido de la mujer. ¡Cariño! ¡Qué armario tan lindo! Tan lindo, diría beautiful, ¿no? Abre la puerta, ve al instalador y le dice, ¿y usted qué hace aquí? Dice, pues mire, le voy a decir que he venido a acostarme con su mujer, porque si le digo que estoy acá esperando el metro, no me va a creer. Y ya está. Este chiste me ha dolido. Qué brazo, hermano. Estás dando tiempo soltero. Le pasa factura. Madre mía. Por un beso tuyo. Tío, tú cuidado con el copyright. Así es verdad. Claro también que voy a ir en la voz. Por un beso tuyo. ¿Cómo es? ¡Esto es la voz! Yo no veo. Sale ahí. Big Bang. El gallego. ¡Oh! Con manos vacías. De engaño. De días baixos. ¿Lo veis? Guay, se ve perfecto, ¿eh? Entre Pone- mi letra de médico. Y que está al revés. Y está al revés. Pone gallego. Sí. Vale. Vale. Pues pone gallego. Vale, escolta tu, ¿por qué eh? estás tirando És los papeles? gallegueño. ¿Por qué estás tirando los papeles? Porque no es mi casa. ¡Viva! Uf, está a punto. Te toco de tinte. Te cojo la música con el alicate, te la tiro así. Dios, esto es mejor que una peli porno. Bueno, gallego. ¿Por qué no percebes? ¡Bertiña! ¡Bam! Bertiña. Pero tío, te dan espasmos, te lo juro.
Uf, Dios. Todo el gimnasio. Mira, mira, mira qué bulto, Tengo un brazo embarazado. Vale. Se llama Las Vegas. Imagínate un gallego en Las Vegas. En Las Vegas. En Las Vegas, tú, El que te guiña en Las Vegas. Regresa un gallego de viaje a Las Vegas y Pepillo le pregunta, ¿cómo le fue? Y dice, bien, contestó Venancio. Venancio, joder con los nombres. Venanciño. Hay unas máquinas tragamonedas sensacionales, leí. Y dice, le eché una moneda y gané. Dice, le eché otra moneda y volví a ganar. Y dice, finalmente tuve que desistir, pues ya no sabía qué hacer con tantas Coca-Colas. Hostia. Esto es bueno, tío. Es de lo mejor que hemos encontrado. Es por verdad, ahora. ese es mejor, porque los gallegos Pues no me sale tan mal el acento gallego. No, me sale estúpidamente mal. Es que me crié en las Rías Baixas. Pensé que te sería peor. Las percebeñas. Es que a mí los percebes siempre me gustaron de chiquillo y... Ya. Bueno. Uf, quedan varios. Vamos a ir contra vosotros. milchistes.com. Hermano, tío, casi se cae, cabrón. Se ha acojonado. Tú, pero tío, ya no te voy a prestar mi móvil, Ya, no, porque te toca a ti leerlo. Ajá. O vamos a ir contra vosotros en milchistes.com. Nos estáis haciendo quedar mal. Madre mía, soy un pitufo... soy un pitufo paquinero. Dame las drogas, vámonos. A ver, espera. ¡Pitufina! Espera un momento. Oh, sí, nena. ¡Madre, tú! Si pareces tú el Thorman, tú, cuando haces lo de los vídeos. Vale, lo de los raperos. Mira, soy otro. Mírale, nega. Yo voy bola. Mírale, nega. Bueno, ¡Oh, Dios! Con mi gorro y mi gorra. Pero ¿y mi Son tontería? pareja. ¿Y mi tontería? Se fue, porque está ahí. Como tu gracia. Pues nada, chicos. Hasta aquí el primer vídeo del Sí. canal. Ha sido una mierda, lo sabemos. Pero no, No, en realidad no. Está hasta gracioso. yo me he echado la risa. Yo me he hecho las risas. Yo tengo para un mes ya sin grabar nada. No, ¿No? no. No. Bueno, pues nada. Pues habrá que Ser grabar más. constantes, Sí. Y Y nada, pues nada, pues, esperemos que os haya gustado, claramente. ponernos en los si no, me comentarios. suda. Ponernos en los comentarios cosas bonitas. Si nos ponéis cosas malas, nos lo va a sudar muchísimo. Sí, la verdad que sí. No, Y, y además, y las cosas bonitas también, pero nos las sudará un poco con más cariño. y si ¿sabes? me decís algo sadomasoquista, a mí me gusta más todavía. El caso es... tenéis que dar a like, por supuesto. Sí, suscribiros. Aunque bueno, las visitas lo que dan dinero, sí, en realidad. Si no, Sinceridad. Sinceridad. A ver. Oh, Dios, no veo nada. No veo un carajo. Pues eso, chicos. Parezco gilipollas diciendo todo el rato. Espera, antes de irnos. Parezco un chico de ciencias. No se me ocurre. Así. Despide, tío. A ver. Despide. Anda, mira, sí. Pues nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Ya vendremos con más cositas que tendremos preparadas. Y si por lo que sea este vídeo triunfa así como de primeras, ¿no? En plan de decir, ¡la Virgen, tú, chacho! Pues... decid en los comentarios, decid, que si no luego me matan. Decid Sí. en los comentarios, pues algún reto que os gustaría que hiciéramos. O alguna cosa así, tranquilita, de relax. Estamos abiertos a todo, ¿verdad? Sí, sobre todo su culo. Incluso a orgías. Y nada, que nos vemos en el siguiente vídeo y un abracito. Que como han venido, nos vamos. Lobo y Sardu se piran. ¡Chao!